Saludos, queridos amigos. Es grato darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias a Dios podemos reunirnos una vez más para dedicarnos al estudio de la lección de la escuela sabática. En esta semana seguramente usted ha tenido grandes bendiciones y tal vez ha tenido algunos momentos difíciles, pero agradecemos a Dios porque estamos con vida, porque tenemos salud, estamos con nuestras familias y eso son grandes bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros diariamente. Así que nuestra lección hoy tiene un título muy significativo y no sé si a ustedes les ha llamado la atención. La buena noticia del juicio. Cuando leí este título, me pregunté a mí mismo, ¿son buenas nuevas el saber que vamos a comparecer ante un juicio? Es agradable, produce alegría en nosotros saber de que vamos a tener que comparecer ante un juez, tal vez para ser juzgados y condenados por alguna razón. Evidentemente, para algunas personas, incluyéndome a mí, comparecer ante un tribunal no es agradable y lo he tenido que hacer varias veces, pero mucho más aún cuando somos nosotros los culpables, cuando tenemos una causa pendiente. Y de eso se trata precisamente la lección. ¿Cómo podemos encontrar que este juicio del cual nos habla aquí, la hora de su juicio, ha llegado? Y se nos hace un llamado a adorar a Dios, a temerle y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo podemos encontrar, repito, placer, alegría? ¿Cómo puede ser para nosotros una buena nueva, una buena noticia el juicio? No sé si a ti te ha pasado eso que en un tiempo me pasó a mí cuando comencé a visitar la iglesia adventista y escuchaba algunos mensajes que trataban acerca de ese punto, trataban acerca del juicio y siempre oía esa declaración: si hoy pasara tu nombre delante de Dios y no fuiste encontrado salvo, sino fuiste encontrado falto, ¿qué va a pasar de ti? Por eso, una de las grandes preocupaciones que siempre tenía era que si este día es el día en que mi nombre va a pasar, ¿cómo estaré yo delante de Dios? Y siempre vivía con esa agonía de no saber si ya mi nombre había pasado o no, y si estaba salvo o no. Así que todas estas cosas me preocuparon durante mucho tiempo, hasta que finalmente pude descubrir en la palabra de Dios exactamente el gran significado que tiene este evento que se está realizando en el cielo y cuánta importancia tiene para nosotros en materia de salvación. Así que espero que lo que vamos a estudiar hoy pueda contribuir para que sientas paz, para que sientas gozo en el corazón y para que te des cuenta que realmente el juicio, tal como se prescribe en la Biblia, no es un evento al cual debas tener temor, porque son buenas noticias. Noticias de paz, noticias que nos dan esperanza, noticias que fortalecen nuestra fe y nos hacen confiar en un Salvador que realmente está muy interesado en que tú y yo seamos salvos. Así que vamos a entrar en nuestra lección en esta noche, la buena noticia del juicio. En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7, tenemos el texto que estamos usando para base del estudio de hoy. Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué es importante que justo después de mencionar el evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? ¿Qué tiene que ver el evangelio eterno con el juicio de Dios? Recordamos el versículo 6. En el versículo 6 se menciona un ángel que fue volando por en medio del cielo a gran voz, pregonando el evangelio eterno. Y ahora en ese evangelio eterno, que era para pregonarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo primero que sale de la boca del ángel es un llamado a temer a Dios. Y ya hemos visto que temor a Dios significa reverenciarlo, honrarlo, darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. O sea, esto está estrechamente relacionado. El mensaje del evangelio aparece aquí estrechamente relacionado
con la hora del juicio. Evidentemente, el Evangelio eterno es para nosotros la única esperanza de salvación. La palabra evangelio significa precisamente buenas nuevas. Y el juicio está bien relacionado, estrictamente relacionado con el evangelio. Forma parte de las grandes enseñanzas que a través del evangelio llegan hasta nosotros. El juicio es parte de la solución final que Dios da al pecado. Y las buenas noticias que nos llegan a través de Jesús es que Él ha salvado a toda la humanidad mediante su sacrificio en la cruz. Y parte del plan de salvación tiene que ver con la destrucción de Satanás. El objetivo de Jesús al venir a este mundo, o uno de los objetivos de Jesús al venir a este mundo, fue acabar para siempre con el reino del pecado. Y para eso tiene que haber un juicio. Porque juntamente con la destrucción del instigador del pecado, está también la destrucción de todos los que han participado, han contribuido y se han aliado a Satanás para mantener ese reino de terror, que es el reino del pecado. Por eso es necesario que haya un juicio. Aparte de esto, el juicio vindica el carácter de Dios. El juicio establece un parámetro mediante el cual todo el universo puede entender que Dios es justo y que el castigo que Él finalmente impone a aquellos que no se han arrepentido, que no han aceptado el mensaje del evangelio, es justo. La deidad está vindicada delante de todo el universo porque pueden comprender exactamente lo terrible, lo horrendo que es el pecado, las causas que el pecado ha ocasionado en este mundo de dolor, de sufrimiento, de muerte, y que vale la pena entonces que haya un juicio para que quede esclarecido totalmente todas las evidencias que hacen necesaria la destrucción total de Satanás y de todos los aliados de Satanás. En el Salmo 51, versículos 1 al 4, encontramos la oración de David. En esta oración David imploraba: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miremos esas últimas palabras de David en estos versículos. ¿Cómo nos ayudan a nosotros a poder entender el significado y el propósito del juicio? David confiesa su pecado abiertamente. En ningún momento David esconde nada de lo que ha hecho. Él es sincero con Dios y pide, implora la absolución de su culpa mediante el lavatorio que solamente produce la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Es el mejor detergente, es el mejor blanqueador que puede limpiar, borrar totalmente cualquier pecado, no importa el color que tenga. A la vista de David, a la vista de los que conocieron su situación, el pecado que él cometió de adulterio y asesinato era horrendo. Sin embargo, su arrepentimiento fue sincero y fue profundo. Y ahora le implora a Dios que él sea perdonado, no simplemente para él sentir paz, no simplemente para estar seguro de su salvación, sino más aún lo que le preocupaba a David es que Dios fuera reconocido justo en su palabra, que fuera tenido por puro en su juicio. Él quería que Dios quedara vindicado ante el universo. Y es una de las cosas que nosotros debiéramos pensar y debiéramos analizar. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, realmente lo hacemos en el sentido de que Dios pueda quedar vindicado, que su carácter pueda quedar vindicado en el universo, que Dios pueda ser justificado, porque esa realmente sería para nosotros la mayor alegría, saber que Dios es honrado. Cuando le pedimos a Dios que nos perdone y Dios nos perdona,
estamos honrando, estamos glorificando a Dios por su poder, su capacidad de limpiar, de perdonar. Ese acto de Dios muestra una cualidad de su carácter, que es su gran misericordia para con nosotros. Y esa misericordia de Dios, esa cualidad de su carácter, hace que realmente refulja en todo el universo de tal manera que todos los seres que han sido creados, los ángeles celestiales que nunca cayeron, glorifican a Dios, porque por la sangre de Cristo somos todos perdonados. Y se cumple finalmente el plan de Dios en relación con nuestra salvación. Por eso, cuando hablamos del juicio de Dios, tenemos que tener presente que la base del juicio de Dios, sobre la cual se asienta su trono, es la misericordia. Y eso lo podemos ver a través del estudio del santuario. En el lugar santísimo había solamente un mueble que era el arca del testimonio o el arca del pacto. Dentro de esa arca estaba como pieza principal las dos tablas de la ley de Dios, que exigían el cumplimiento de la justicia, que se aplicara finalmente todo el rigor de la ley sobre el pecador que había delinquido. Y la paga del pecado es muerte, como dice ahí en Romanos 6:23. Pero por encima de esa ley estaba el propiciatorio, una tapa que cubría aquella arca. Y encima del propiciatorio aparecía una luz misteriosa que era la Santa Chequina, que era símbolo de la presencia de Dios. A cada lado de la tapa había dos ángeles, dos querubines que miraban hacia adentro, hacia el arca, en actitud de reverencia. Esto es un símbolo del trono de Dios. De manera que cuando el pecador se acercaba pidiendo perdón, la ley exigía que se cumpliera finalmente el objetivo de la ley, que era condenar al pecador y condenarlo a muerte. Pero por encima de la justicia aparecía el propiciatorio. Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación, es la propiciación por nuestros pecados, que simbolizaba a Cristo y era símbolo también de la misericordia de Dios. Es por eso que digo que el trono de Dios se asienta sobre su misericordia. Sí, ciertamente la ley exige nuestra muerte, exige que se cumpla la sentencia, pero Cristo intervino, Cristo se antepone entre la ley y Dios para pedir clemencia por nosotros. Cristo puede decir, parafraseando tal vez alguna expresión, es cierto, Padre, que la ley exige que Él muera, pero yo vengo aquí a ofrecerte mis méritos, mi sacrificio que yo hice por esta alma en la cruz del Calvario, y te pido que le perdones. Y entonces Dios, por amor a su Hijo, y también en virtud de los sacrificios de Cristo y de los méritos de Cristo alcanzados en la cruz, nos perdona y nos limpia de todo pecado y nos declara justos. No es que realmente seamos justos, pero Dios nos declara justos porque el sacrificio de Cristo es válido y es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Eso se logra gracias a la misericordia de Dios. Te estoy tratando de ilustrar cómo funciona esto en el tribunal celestial. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, se nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo se nos juzga de acuerdo a este pasaje? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Porque aquí dice que fuimos juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y esas cosas tienen que ver con las obras que nosotros hemos realizado en este mundo, sean buenas o sean malas. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, hay registros en el cielo donde aparecen anotados con terrible exactitud todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, todas las intenciones del corazón, aunque no hayan llegado a su comisión, aparecen ahí todas las intenciones. En esos libros aparecen también todas nuestras buenas obras, todas las cosas que hemos hecho y aún el motivo por el cual la hemos hecho.
Nosotros quizás no nos damos cuenta porque no lo vemos, pero cada uno de nosotros tiene un ángel guardián que nos protege, nos cuida. Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero también ese ángel tiene otro deber, y es el deber de anotar minuciosamente todo lo que nosotros hacemos y aún pensamos. Y todo eso es reportado al cielo. De manera que todo ese registro está allí. Y vamos a ser juzgados precisamente por todas las cosas que aparecen en esos registros. Ahora bien, quizás tú te preguntes qué tienen que ver las buenas obras con esto, porque finalmente la Biblia me enseña a mí que somos salvos por gracia, no por obras. Y eso es verdad, eso es cierto. Pero las buenas obras forman parte no de la salvación en sí, sino como resultado de la salvación. Veamos lo que dice aquí Pablo en Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Eso está clarísimo. Y dice más aún, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora fíjate, después el siguiente versículo dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, hemos sido salvos sin haber hecho absolutamente nada, solamente aceptando por la fe el sacrificio de Cristo. Una vez que alcanzamos la salvación, ahora Cristo nos prepara para poder andar en buenas obras, en otras palabras, en obediencia. Un cristiano, una persona que trata de obedecer a Dios sin primeramente pasar por este proceso, simplemente puede llegar a convertirse en una persona que obra bien, pero no pasa de ser un fariseo moderno. Porque obediencia sin Cristo es fariseísmo, es legalismo. Ahora, obediencia con Cristo, ya eso es otra cosa. De manera que para ser un verdadero y fiel cristiano, primeramente tenemos que aceptar la gracia, el poder de Dios obrando en nuestra vida que hace posible una regeneración total mediante la aceptación del Evangelio que es Cristo y una transformación de la vida y del carácter obrada por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Una vez que se ha logrado eso, y hemos citado este pasaje muchas veces, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Una vez que se ha logrado que seamos una nueva criatura, entonces el Señor pone en nosotros las buenas obras y comenzamos a andar en las buenas obras. Por eso, lo que es válido delante de Dios es que por amor a Él, tú seas fiel a los principios de su santa ley. Tal como dice Juan 14:15 Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos guardar los mandamientos si primeramente no amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, entonces estamos preparados para guardar los mandamientos y eso es lo que tiene que ver con las buenas obras. Así que no nos salvan exactamente, pero son una revelación, son un exponente, son unas evidencias claras de que realmente andamos en el amor de Dios y que el motivo principal de nuestra obediencia es el amor que tenemos al Señor y el haberlo aceptado como nuestro Salvador personal. Esta declaración que comparto contigo está en Testimonios, tomo 5, página 446. Y ahí leemos lo siguiente: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que estén de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor.
Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Yo creo que eso está muy bien explicado y espero que tú puedas comprender exactamente cómo funciona en ti y en mí, en todos los que aceptan al Señor, este proceso. Y nos demos cuenta que realmente son buenas noticias, que no somos nosotros los que hacemos la diferencia, es Dios el que hace la diferencia en favor nuestro. Cuando vemos en la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, la escena del juicio, encontramos que hay una escena maravillosa allí. Debes entender que los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son primos hermanos, por así decir, y son complementarios, lo cual quiere decir que lo que no encontramos en uno lo vamos a encontrar en otro. Ambos se complementan y así podemos entender claramente las grandes verdades que en ambos libros se enuncian. Veamos, por ejemplo, este pasaje. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En esta visión que tuvo Daniel pudo ver el trono de Dios, la refulgencia, la gloria que salía de su presencia, de su persona. Le hacían aparecer como un anciano de días. Su pelo refulgía tanto que se veía blanco como la nieve. Su rostro no se podía definir porque la gloria era tanta que no se podía contemplar las líneas de su rostro. Es una descripción metafórica de lo que Daniel pudo ver y no pudo compararlo de otra manera. Así que en el lenguaje humano él trató de darnos a entender lo que él estaba viendo allí. Y aparecían todos los testigos. Ahí están los millares y millones de ángeles ante la presencia de Dios. Y en esos momentos, quizás como una conclusión maravillosa a esa visión, se ve que Jesús llega escoltado también por sus ángeles ante la presencia de Dios. Sabemos que Jesús, porque Daniel lo describe como hijo de hombre, que fue el término con el cual Jesús siempre se autodenominó a sí mismo cuando estuvo en la tierra. Se lo vio con la naturaleza humana. Ahí encontramos una diferencia que aparece entre el que está sentado en el trono, que es el Padre, y el Hijo que viene con la naturaleza humana ante la presencia del Padre. Él ha velado con esa naturaleza por toda la eternidad, ha velado esa gloria interna que está en Jesús y que es la misma gloria que tiene el Padre. Por eso cuando Jesús ora allí en el aposento alto, en el capítulo 17 de Juan, él le pide al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto contigo antes que el mundo fuese. Esto que da evidencia que Jesús, Dios y el Padre Dios son dos personalidades diferentes. Si bien son exactamente iguales en principio, en carácter, en esencia, en propósitos y otras tantas cosas más, realmente son dos personas diferentes. Nosotros, como quiera que sea, consideramos que aunque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son tres entidades distintas, tal como se presenta allí en la orden apostólica y en otros pasajes de la Biblia, no obstante, por ser uno en todas sus cualidades inherentes, forman un verdadero Dios, único Dios al cual adoramos. Es uno de los grandes misterios que serán develados en la eternidad, pero hasta ahora solamente podemos aceptar lo que la Biblia declara. Y este Hijo de Hombre, este Cristo humanado, viene hasta el anciano de días ante la presencia del Padre y no representa esto la segunda venida, sino que es el momento en que se está abriendo el tribunal celestial para entrar en esa sesión de juicio. Por eso aparecen los libros que se abren delante del juez del universo y Cristo viene ahora como abogado
nuestro. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él viene delante de Dios para interceder por nosotros. Ahora quizás tú piensas, bueno, Dios, el Padre, es el juez, Él me va a juzgar. Pero en ese pasaje nos está revelando que el único propósito de ese tribunal es absolvernos. No podemos en ningún sentido pensar de que Dios, el Padre, está en contra de nosotros y Cristo tiene que venir a convencerlo para que nos absuelva de todo pecado. No. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están a nuestro favor. Aquí tenemos un juez que no está en nuestra contra, no un juez que está a nuestro favor, y todos están trabajando para salvarnos. Por lo tanto, no tenemos que temer ante el juicio, porque evidentemente tenemos de nuestra parte al juez, tenemos de nuestra parte al abogado, tenemos de nuestra parte al Espíritu Santo, que es un testigo delante de Dios, y tenemos también de nuestra parte a todos los ángeles que están allí presentes para absolvernos. El único que está en nuestra contra es Satanás. Pero ya ustedes saben, ya Satanás fue puesto en jaque. Satanás fue vencido en la cruz. Por lo tanto, ya no puede ser más el acusador nuestro. Fue echado fuera. Fíjense que en esta visión del trono, en esta visión del juicio, no se menciona que Satanás esté allí. No, él quedó de las puertas afuera. No le permitieron entrar. A él no se le permite entrar. Por eso en Apocalipsis, capítulo 12, hay una exclamación de gozo cuando dice, gozaos, gozaos, oh tierra, gozaos, cielo, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. No, Satanás no puede estar ahí, ni se le permite estar ahí. No hay acusador, no hay evidencias para todo aquel que se haya arrepentido sinceramente, y en ese momento ha de ser absuelto por la gran misericordia de Dios. Veamos otro pasaje, Daniel 7, en los versículos que siguen, 14 y 26 y 27, ocurre un evento que se define en estos pasajes. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Uno de los propósitos del juicio es que Cristo reciba el reino junto con sus súbditos, que hemos de figurar durante toda la eternidad en el reino que Dios va a establecer de manera definitiva y permanente en este mundo. A Cristo se le va a dar dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas de toda tribu, de toda nación, de toda casta, de toda raza, hemos de adorar a Dios. Y se le quitará el dominio a la bestia, al cuerno pequeño que aparece ahí, se le va a quitar su dominio, va a ser destruido finalmente. Y juntamente con el cuerno pequeño va a ser destruido Satanás y todos sus demonios y todos los instigadores al pecado, todos los que han sido enemigos del pueblo de Dios. Pero el reino será dado entonces al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo, y vamos a reinar con Jesús, obedecerle, amarle, servirle por toda la eternidad. Esa es la conclusión final del juicio que aparece en Daniel. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, el destino de toda la humanidad se define allí en ese juicio, en el tribunal celestial. Ahí el derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina, y esta es una de las escenas más maravillosas que podamos encontrar en este pasaje, que nos ayuda a entender exactamente la naturaleza del juicio. Pero vamos a tirar un vistazo al cielo. Vamos a irnos con Juan ahora, Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 al 4. Es una visión parecida a la de Daniel y vamos a ver qué encontramos similar en esta declaración a la que leímos hace un momento en Daniel. Dice Juan que al instante él estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ahí encontramos una similitud ya.
y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Juan lo presenta de otra manera, Juan lo ve de otra forma, pero el que está sentado en el trono es el mismo que estaba sentado en el trono allá en Daniel 7. Daniel lo ve como un anciano de días, refulgente, pero ahora Juan lo define como una piedra de jaspe, de cornalina. O sea, cada profeta tiene una estimación propia de cómo ve las cosas, pero sigue siendo el mismo personaje. Ahora Juan ve algo más que no menciona Daniel. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es un símbolo de la misericordia de Dios. Es el símbolo del pacto de Dios con la humanidad, de que nunca Dios iba a destruir más la humanidad por agua, pero también es un símbolo de la misericordia de Dios de manera permanente. Dice que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Daniel vio una gran multitud de millares, millones de millones que servían al juez del universo. Ahora Juan ve allí 24 tronos, ve muchos también presentes en ese lugar que son símbolos. Algunos piensan que pueden ser símbolos de los que fueron resucitados cuando Jesús resucitó también y los llevó al cielo como primicias. Otros creen que se puede referir figurativamente a todos los que están compareciendo ante el trono de Dios, todos los salvados que están compareciendo ante el trono de Dios. Sea lo que fuere, son representantes, son símbolos de los salvados que están ante la presencia de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice que nosotros somos un linaje escogido y nos menciona como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que estos 24 ancianos podrían tal vez representar a todos los redimidos que un día se regocijarán delante del trono de Dios, o tal vez, repito, representar a los que resucitaron en la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo. Por eso se presentan como sacerdotes que están ahí ante la presencia de Dios. En el trono que aparece aquí en esta visión, como la que aparece también en Juan, donde está Dios sentado, hay seres celestiales que están alrededor de él, y pronto todo el cielo comienza a cantar, comienza a alabar al Señor en una forma magistral. Y no tenemos la música, pero la letra está aquí. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. ¿Cuál otro propósito podemos encontrar en este juicio? Veamos Apocalipsis 5, 1 al 5. Dice allí que el profeta vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ya sabemos que es Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Algunos piensan que este libro puede referirse al libro de la vida, otros creen que puede referirse a otro tipo de registro que se encuentra en el cielo, tal vez sea, digamos, los libros que abre Dios para juzgar también, o la apertura del evento del juicio, o sea, que puede simbolizar varias cosas. Voy a compartir con ustedes un comentario de la Biblia de estudio de la Universidad Andrews, o sea, Andrews University, y sobre este pasaje se nos menciona lo siguiente: se trata de precintos o ligaduras selladas, no de simples marcas sobre las páginas. En consecuencia, no se podía abrir el rollo hasta que todos y cada uno de los sellos fuera roto. Este rollo podría ser el libro de la vida, y hay algunos pasajes que van a corroborar estas declaraciones que aparecen allí.
o el libro del pacto, que aparece en Daniel 17, 18 al 20, y la escritura de propiedad del universo, Jeremías 32, el libro del juicio, Ezequiel 2, o el de la historia del mundo. Mi opinión particular, yo creo que puede referirse a todo esto, pero yo pienso mayormente que estamos ante la presencia de un evento que está por ocurrir. Me llama la atención y quiero volver un poco atrás a la última declaración del anciano que le dice a Juan: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Yo estoy más de acuerdo en la última declaración que hace aquí la Biblia de Estudio Andrews sobre la historia del mundo, porque Cristo tenía que vencer en la cruz para que ese libro de los siguientes eventos que habrían de ocurrir y que estaban profetizados ya pudieran desencadenarse hasta el final total de la historia. Ahí aparece la profecía de los 1260 años, la profecía de los 2300 años también, al final de los cuales se iniciaría la apertura del tribunal celestial. Y si Cristo no hubiera vencido en la cruz, eso no hubiera podido ocurrir. Por eso Juan está llorando. Juan está llorando porque teme de que no siga la historia su curso y llega hasta el final, en que todos los redimidos van a gozarse en el reino que Dios habría de establecer de manera eterna. Pero ahora Cristo venció en la cruz. Y al vencer en la cruz, todos esos acontecimientos quedaron desatados. Y la historia continuó su curso, pero ahora con una nueva esperanza, un nuevo mañana, un después en el cual todos ahora podemos ser salvos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Continúo leyendo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. De manera que, como vemos en este pasaje también, encontramos que la escena del juicio está estrechamente relacionada con este evento. O sea, si lo que acabo de decir tiene base, tiene solidez, de que al morir Cristo en la cruz se desatan todos los acontecimientos que habrían de ocurrir, entre esos acontecimientos está la apertura del tribunal celestial, el inicio del juicio investigador en el cielo. Por lo tanto, cuadra perfectamente con lo que está diciendo también el autor de la lección, el doctor Mark Finley. De manera que podemos ver todos estos eventos unidos a eso. No solamente se desencadena el curso de la historia en lo relacionado con los 1260 años, ni con los 2300 días, sino también todos los eventos que tienen que ver con las señales que anuncian la venida de Cristo, con todo ese proceso que aparece en la descripción histórica que nos ofrece el mismo libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos, hasta el final en que nos encontramos ante la presencia de Dios en la segunda venida de Cristo para reinar con Él por toda la eternidad. Dentro de eso está incluido también el evento del juicio. Concluyo con esta declaración de Testimonios, tomo 5. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos aspectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que los indujo a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando: nos desterrará Dios a mí y a mis ángeles en su presencia, y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor.
Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Pero, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Esa es la gran diferencia entre los redimidos y Satanás. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mi mano. Mi querido amigo, mi querido hermano, son buenas noticias el juicio. No tenemos nada que temer. El cielo está empeñado en nuestra salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, todos están trabajando para que tú y yo seamos salvos. Tenemos a la Trinidad de nuestra parte. Ellos están allí precisamente para absolvernos siempre y cuando aceptemos la sangre de Cristo como el recurso expiatorio de todos nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Es la promesa que encontramos en la Biblia. Yo te invito para que aceptes a Jesús como tu mediador, aceptes a Jesús como el medio que Dios tiene para que puedas alcanzar la salvación. Tan sencillo como eso, no hay nada de difícil. Si aceptas a Jesús como tu salvador personal y buscas cada día al Señor, amistándote con Él, como dice Job, amístate hoy con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y cada día confiesas tus pecados, siempre mirando arriba al trono de Dios, acercándote con confianza al trono de Dios, porque ahí puedes alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Siempre confiando en que no son tus méritos, sino que es la sangre de Cristo la que te limpia de todos pecados. Y ves allí en el trono al Padre con una sonrisa esperando que tú llegues. Y ves a Cristo allí para interceder delante de ti con el Padre y absolverte de todo tipo de culpabilidad, te vas a sentir confiado y vas a sentir paz en tu corazón. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas hoy tomar esa decisión para que un día tú y yo podamos estar en el reino de los cielos. Es mi deseo y es mi oración. Que tengas un feliz sábado. Nos vemos la próxima.